Continuamos en la explanada y además muchos de ustedes quizás no lo sepan, hoy es 24 de enero y se conmemora el Día de San Francisco de Sales y es patrón de los periodistas y por eso hoy vamos a hablar largo y tendido del periodismo, de cómo ha evolucionado y vamos a hacer un repaso a través de los años gracias a la Asociación de la Prensa de Alicante de esta profesión, pero antes, si me lo permiten, desde aquí mandarle un caluroso abrazo a nuestro compañero Andrés Maestre, periodista de vocación. Hemos tenido, yo creo que todos, la posibilidad de hablar con él, de trabajar mano a mano y bueno, pues el sábado pasado perdí a su mujer, a Olga, otra gran periodista que ha estado luchando, así que muchísimo cariño el que te transmitimos desde aquí, Andrés. Y bueno, qué mejor homenaje que hablar de esa profesión que a los dos les ocupa, como es el periodismo. Muy buenas tardes, Mariano Benjamín, bienvenidos a la explanada, bienvenidos a esta vuestra casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de periodismo. Bueno, he empezado hablando de algo tan triste que ahora va a costar, pero bueno, vamos a intentarlo. Y es que el periodismo ha evolucionado a lo largo de los años de manera muy rápida, igual que lo ha hecho la sociedad española, al igual que lo han hecho las tecnologías. Lleváis 40 o 50 años ejerciendo de periodistas, casi como la democracia entrando a España. Sí, desde luego es así, incluso yo desde la democracia básicamente, recuerdo la desaparición de la censura cuando yo empezaba en la profesión, pero mi compañero aún es más veterano. Sí, yo empecé en tiempos de dictadura e incluso he sufrido censura en algunas cosas que escribía, que me decían que eso no se podía publicar o que había que modificarlas, y luego ya he vivido la explosión de la libertad de prensa. Yo no sé, pero ¿cómo se vivió en las redacciones de España la muerte del dictador Franco? Yo estaba de delegado del diario Información en Elda. La viví solo, pero vi el ambiente de la calle, la gente por la noche lo celebró en cierta manera, la gente se tiró a la calle y fue una explosión de alegría en todo el pueblo que fue muy emotiva. Marcaba el final de una etapa que había sido complicada para muchos. Había mucha ilusión por ver lo que venía nuevo, ya habían empezado en aquella época, unos años, un poco antes, el movimiento sindical a moverse mucho en Elda, porque era una ciudad muy industrial con el calzado, y empezaban ya... Había cierta mano libre para permitir que se reunieran los sindicatos. ¿Y cómo vivisteis la transición? Porque imagino que la muerte de Franco supuso el final de una época, pero hasta llegar a la actual democracia y hasta llegar a la aprobación de la Constitución pasaron varios años en los que también había cierta incertidumbre y cierto miedo. Sí, pero también es verdad que la libertad ya se veía, ya se palpaba, ya se tocaba incluso, ¿no? Porque en esos 2 años que el presidente fue Carlos Arias Navarro, que fue el que anunció la muerte de Franco... Todos lo recordamos además. Por la tele, claro. Pues claro, ahí había tiras y aflojas incluso dentro del régimen, ¿no? Los más aperturistas, los más inmovilistas y luego, digamos, todo lo que estaba fuera del régimen, que es básicamente el espectro político que tenemos hoy, pues claro, empujando también en esa dirección. Sí, yo, vamos, cuando murió Franco yo todavía estaba en la facultad, aún era estudiante, pero ya cuando desapareció la censura ya era becario en Radio Madrid. Y entonces, bueno, allí aquello fue una explosión de libertad, de que de un día para otro no hubiera que someterse, digamos, al visto bueno de alguien ajeno a tu trabajo, pues fue pues como eso, como si se hubiera abierto el cielo y llegara efectivamente ya de todas la libertad. Claro, los que lo hemos vivido, no lo hemos vivido y lo hemos vivido a través de las historias que nos han ido contando, tenemos una percepción, imagino, que diluida de lo que fue la censura, porque yo creo que no vamos a alcanzar nunca a entender lo complicado que es que alguien te diga que eso no lo puedes publicar o que eso no se puede decir. Pero fíjate, Carlos, en aquel entonces la mayoría, por no decir todas, las empresas que tenían que ver algo con la comunicación, bueno, sabéis, os recuerdo que, por ejemplo, en la radio, que es el medio del que yo procedo, no existía la libertad informativa en ningún lado, pero en la radio concretamente es que estábamos obligados a conectar con Radio Nacional de España para ofrecer noticias, lo demás era deportes, concursos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Cuando llega la libertad, resulta que las empresas todas tienen que deshacerse de un trabajador que la gran mayoría, como digo, tenían contratadas, y es que había un censor antes del censor. Cada empresa, por lo general, tenía contratada a una persona que ejercía de censor dentro de la empresa antes de que la información o lo que fuera pasara al censor oficial. Si el censor de la empresa no era capaz de discernir que una cosa nos la iban a tirar otra, se la iban a tirar para atrás, pues entonces probablemente tenía los días contados y ponían a otro. Pero había un censor del censor, vaya. Sí, con la prensa escrita también pensaba lo mismo. Tenías que mandar un cierto número de ejemplares al censor, el censor lo revisaba y si ya veía que estaba bien, pues te dejaba distribuirlo. Madre mía, y esto no sucede ni hace un siglo, es que es hace unas décadas. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado todo? Pues fíjate, nuestro entorno, que era Europa, y que es Europa, claro, era muy diferente. De Pirineos para arriba era otra cosa totalmente distinta. De hecho, yo me acuerdo el viaje de fin de curso con el colegio, cuando hacíamos COU, pues fuimos a Francia, Suiza y no sé qué, bueno, y todos aprovechando para traer de la manera que fuera, camuflado como fuera, publicaciones de ruedo ibérico, libros que estaban aquí censurados, bueno, ya ves. Eso era... Yo me acuerdo también en mi época, ya que Benjamín es de la radio, por la noche los estudiantes poníamos Radio París, que estaba en Adelita del Campo y Julián Antonio Ramírez, que se retiraron a vivir a Muchamiel. Ah, mira. Sí, hombre, desde Radio París a Muchamiel. A la comarca de la y oíamos las noticias que ellos daban sobre lo que estaba sucediendo en España. Sí, señor. Y luego llega, tras la transición, tras la dictadura, llega uno de los momentos también más señalados para el mundo del periodismo, porque lo vivisteis, imagino que también de primera mano, que es el 23F, ese golpe de Estado de Tejero. ¿Cómo fue esa noche en la que todos los españoles estaban pendientes de la radio y de las publicaciones? Nosotros en el periódico estábamos a punto de cerrar la edición y yo estaba de redactor de cierre, creo recordar. Y entonces había los teletipos, que es como recibía la noticia. La nota de prensa. Y el encargado del teletipo me trajo una tirita que ponía: se han oído disparos en el Congreso y se detecta la presencia de muchos guardias civiles. Entonces cogí la notita, me fui al despacho del director, que estaba reunido ya para cerrar la página, y digo, tenemos que dejar abierto el periódico porque mira lo que acabo de recibir. Dijiste eso de paren las rotativas, ese ha sido mi sueño. Eso lo dijo el director. El director. Pero ya a partir de ahí ya nos quedamos toda la noche con el tema. Pues en la radio hubo un momento especial, es decir, yo trabajaba entonces en la cadena SER, Radio Alicante, y digamos que estábamos conectados con Madrid. La SER fue la emisora que dejó abierto el micrófono en el Congreso de los Diputados dentro y iba metiendo ese sonido por la antena para todas las emisoras de España, pero aquí en Alicante, debido a que el capitán general de la región militar, Milans del Bosch, se sublevó y sacó los tanques a la calle en Valencia y tal, pues recibimos la orden de conectarnos con Radio Valencia, que estaba, por lo visto, tomada por las fuerzas que estaban en este tema del golpe, para dar el sonido que emitían ellos, que era un comunicado de los sublevados, pues hablando de lo que ellos entendían, ¿no? Entonces el director de Radio Alicante, Antonio Serrano Agulló, fue un hombre valiente y lo que hizo fue, bajo su responsabilidad, no coger la señal de Valencia, no conectarse con Valencia y seguir conectado con Madrid, que estaba ofreciendo una información, pues, en ese momento libre, con el sonido de dentro del Congreso de los Diputados y todo eso. Y a pesar de que hubo fuerzas que vinieron a la radio, que entonces estaba la emisora en la calle Velázquez, pues la responsabilidad de nuestro director, como he dicho, de Antonio Serrano y tal, fue de ponerse allí al frente del asunto y decir que aquello seguía siendo Radio Alicante de la cadena SER y estaba emitiendo la cadena SER, y en fin, después de dimes y diretes, al final se siguió con la emisión, digamos, conectada con Madrid y con desconexiones que hacíamos nosotros desde aquí, y se tiró para adelante como se pudo. ¿Hubo miedo? Sí, mucho miedo. Bueno, yo recuerdo políticos y sobre todo sindicalistas de la época
locos yendo como, en fin, colándose, como digo yo, por la claraboya del patio interior del sindicato o del partido para sacar los archivos como se pudiera y esconderlos o quemarlos o lo que fuere, para que, en fin, por si acaso. Y en todo esto llega otro de los momentos también críticos para nuestra democracia, y es pues ese grupo criminal ETA que ha actuado tantas veces en España con numerosos asesinatos, con numerosos atentados también en la Comunidad Valenciana y en la comarca del Alacantí y en la provincia. Tú los has vivido de primera mano porque tenías vinculación con lo que es ahora la actual subdelegación del Gobierno. Sí, era jefe de prensa del Gobierno Civil, después continué en la subdelegación del Gobierno, pero tuvimos una temporada muy mala aquí en la provincia de Alicante porque se produjeron muchos atentados y algunos con víctimas, como en Santa Pola y Muchamiel. Aquí mismo en Alicante, en la ciudad, tuvimos una bomba en el Hotel Bahía. También hubo una en el Meliá. En la explanada pusieron una especie de petardos que eran más que nada para asustar, pero fue una época dura aquí en la provincia, por lo menos desde donde yo estaba, desde el Gobierno Civil. Claro, y ejerciendo como periodista, ¿esto de ETA cómo se llevó? Pues concretamente en el caso mío yo recuerdo que se recibían en nuestra emisora y en el resto de medios, periódicos, emisoras y tal, llamadas de ETA o de gente hablando en nombre de ETA anunciando que se iba a hacer un atentado o reivindicando el atentado que se había hecho. Yo recuerdo un día concretamente que yo estaba haciendo un informativo en directo y el técnico me hacía señales enloquecidamente a través del cristal y tal, hasta que entendí que iba a meter una llamada que tenía, que yo no sabía lo que era, y salió una persona, un señor, diciendo que en nombre de ETA reivindicaba una explosión, anunciaba una explosión que se iba a producir en la playa del Postiquet, no Postiguet. El señor lo dijo como con K, Postiquet, y justo en el momento que lo estaba diciendo en antena, que lo pusimos y rápidamente lo cortamos y hicimos un comentario al respecto, pues en ese momento se produjo la explosión. Era un petardo, vamos a decir así, que estaba enterrado en la arena a una profundidad suficiente como para que además era una hora temprana, a las 9, y no hubo ninguna repercusión. Pero nosotros, con perdón de la expresión, en la emisora nos acojonamos. Sí, sí. ¿Qué tiempos? ¿Y entendéis ahora cómo se trata el tema de ETA? Vosotros que lo habéis vivido de una manera muy cercana. Pues yo no sé cómo se trata, depende de por quién. Porque, no cómo se trata, sino cómo se percibe ahora, tras años. Quizás hemos caído en la desmemoria de todo lo que sucedió. Pues es muy reciente la cosa como para caer en la desmemoria, me parece a mí, ¿no? Pero vamos, están las víctimas, las víctimas que no han muerto, familiares, etcétera, amigos, las víctimas que han sido víctimas directas, pero pues les falta una pierna o les falta, en fin, etcétera. Están ahí, vivitos y coleando. Yo creo que además hay muchos juicios todavía, hay muchos asesinatos por sustanciar y por aclararse, y esto es un tema que no se debe enterrar para blanquear a nadie políticamente. Por Dios, me parece a mí que una democracia seria no debe consentir esas cuestiones. Yo creo que hay 300 y pico asesinatos todavía de ETA sin resolver. Sin resolver, sí. Y eso no lo puedes olvidar. Exacto. ¿Cómo ha cambiado el periodismo? Es una pregunta muy ambigua, pero muy importante también. Sí. Vosotros que lo habéis vivido con perspectiva, que tenéis ese ojo crítico también del pasado, ¿cómo ha evolucionado nuestra profesión? ¿A mejor, a peor? Yo creo, no lo sé, la verdad. Hay respuesta ganadora, ¿eh? No, yo cuando empecé en ELDA, tenías que a las 6 de la tarde tener las fotos y las noticias redactadas, meterlas en un sobre, llevárselas a la estación de autobuses, dárselas al conductor del autobús que venía a Alicante y decirle, oye, en Alicante habrá uno del periódico que te recogerá el sobre y te dará una propinita. Y ahora ya todo por ordenadores, a mí me ha cambiado, ¿no? Ahora la inmediatez es lo que cuenta. ¿Hay sobreinformación? ¿Perdón? Hay sobreinformación, estamos sometidos a más información que nunca, y esto también satura al espectador, a esa persona que nos escucha, nos lee, nos oye. Es que ahora llega un momento que cualquiera se autoproclama periodista, porque vas con el móvil por la calle, ves un suceso,
lo lanzas, pero lo cuentas sin contrastar, no cuentas qué es lo que ha ocurrido de verdad, solo te dedicas a ver el suceso y ya dices que eres periodista. Claro, es la tecnología quizá la que ha producido, en mi opinión, esta inflación de información, ¿no? Gracias a la tecnología que facilita mucho las cosas para acceder. Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo cuando era chaval que Manolo Santana, que nos ha dejado no hace demasiado tiempo, lamentablemente, pues por ejemplo jugaba la final del Open de Australia o no sé qué, y de televisión nada, por la radio y bueno, y de aquella manera y tal, era como nos enterábamos. Hoy lo vemos en color, casi en relieve, en directo, en vivo. Parece que esté jugando en el salón de tu casa. Claro, parece que juegue allí delante de ti, ¿no? Entonces, claro, todo esto, toda esta evolución tecnológica que ha posibilitado que las herramientas para compartir cosas pues estén al alcance de todo el mundo, que es una democratización social importante, también genera que se convierta, yo creo, en una especie de selva, de jungla, donde tonto el último, ¿no? O sea, voy a ver si pongo la cosa más llamativa y, joder, ya soy un periodista. No, claro, no es así, como decía mi compañero. Yo creo que, claro, la profesión se caracteriza por la investigación, la contrastación de las informaciones, el hablar con muchas fuentes, en definitiva, en establecer un relato basado en la realidad, que luego a lo mejor tú lees un medio y lees otro y bueno, no es lo mismo, ¿no? Siempre se hablaba de esa prueba. Yo me gustaba siempre a los aspirantes a becarios o a redactores ponerles una prueba, que era dar 5 o 6 datos, los mismos a todo el mundo, y luego que cada uno pues redactara su tratamiento, la noticia tal. Bueno, pues ninguna era igual, pero sí básicamente coinciden en lo esencial. Entonces, hoy en día eso un poco sí se ha perdido, pero no por nada, no en las radios, en la prensa, en los digitales, en los periódicos impresos, en las televisiones, no, ahí no. Ahí hay unos cauces, ahí está la responsabilidad del redactor jefe, del jefe de sección, del director o directora, etcétera. Mientras que en las redes sociales pues es un poco maricón el último, con perdón. Y en los medios de comunicación, ¿no creéis que se ha perdido un poco la perspectiva periodística también, o consideráis que sí que ahí se mantiene como ese espíritu del periodista? Yo no sé qué decirte, voy a ser breve, pero me parece a mí que la profesión, en esto que tú comentas ahora, también está en un tono bastante frentista en general, ¿no? O sea, o eres de aquí o eres de allá, y parece que estemos en trincheras, incluso en la vida política también me parece percibir eso, y la crispación, hasta si ¿no? me apuras en la vida social, esa crispación y tal, ¿no? O sea, yo creo que nadie hace todo bien, ni nadie hace todo mal. Entonces, como creo que eso, pues desde ese punto de vista hay que ser reflexivo y hay que ver la esencia de las cosas. Sí, también la gente que oye o lee noticias, también yo lo veo también, como dice Benjamín, que estamos muy polarizados, porque dicen, yo no veo esa emisora o no leo ese periódico porque son fachas, y el otro dice, pues yo no veo los otros medios porque son rojos. Se ha perdido un poquito la perspectiva de la neutralidad. De verdad echo de menos, ya que hemos hablado antes de la transición y tal, echo de menos ese espíritu de la transición, ¿no? En el que teníamos tantas ganas de democracia, de libertad, etcétera, que daba igual, o sea, el de un polo político determinado y el del otro polo, digamos, que teóricamente debían estar enfrentados, bueno, eran rivales políticamente, pero se iban juntos a comer y a tomar copas. Siempre cuento una anécdota que se produjo aquí en Alicante. Hubo una serie de periodistas que crearon o creamos pues una cosa que llamábamos Asociación de Amigos del Arroz, y eso consistía en juntarnos una vez al mes al menos e irnos todos juntos a comer. El presidente de esa Asociación de Amigos del Arroz era Juan Antonio Montesinos, de Alianza Popular, y el secretario era Enrique Cerdantato, del Partido Comunista, y éramos todos tan amiguetes y tan tal. Luego cada uno pensaba de una manera y tal, pero no había esa crispación que hoy sí percibo, y que por eso echo de menos aquella época, ese momento en el que, en mi opinión, fuimos capaces de entrar en los libros de historia, porque por primera vez, yo creo, los que habían estado pegándose tiros en la guerra y los hijos de estos fueron capaces de sentarse a la mesa y llegar a acuerdos que hicieron evolucionar y saltar hacia adelante a este país.
cosa que si repasamos nuestra historia es que siempre hemos acabado a bofetadas. Sí, siempre además. Menos este momento de la transición política. Entonces me parece también que esa historia que se hace desde determinados ángulos políticos de la revisión de eso es inadecuada. Es lo que dice Benjamín antes, en la época de la transición, los políticos, fueran del color que fueran, pues si se veían o se juntaban un día para comer o hablaban tranquilamente o dialogaban en los plenos de los ayuntamientos, que yo asistía a muchos, pero es que ahora no, ahora todo es lanzarse pullas unos a otros. Si uno presenta un proyecto que puede ser bueno para la ciudad, el que está en la oposición te dice que no, porque eso es malo, y no hay forma de ponerse de acuerdo. Ahora está muy de moda esta frase porque con esto de Rusia y Ucrania parece que tambores de guerra, en España parece que llevamos un tiempo con tambores de guerra también, que no sabemos en qué momento va a explotar, pero es eso, es la crispación que parece que estemos otra vez en dos bandos. Es que parece que, por ejemplo, si yo fuera de un determinado espectro político, tendría que decir, para ser bien visto por los de mi propio espectro, que todo lo que hace aquel está mal. Y si me pongo en el otro lado, pues pasaría lo mismo, al revés, pero lo mismo. O sea, nadie hace todo mal, ni nadie hace todo bien. Hay errores y hay aciertos, y ya está. Nos hemos quedado sin tiempo y me he quedado con ganas de preguntaros por la pandemia, que es lo más reciente que hemos vivido, pero bueno, tendremos tiempo. Desde aquí daros las gracias por venir, Mariano, Benjamín, y bueno, la mayor de las suertes en esto del periodismo. Y me permites... Hombre, claro que sí, todo lo que quieras. Aprovechando que hoy es el patrón San Francisco de Sales, pues aprovechamos para decir que la semana que viene, el próximo jueves 3 de febrero, tenemos en el ADA, en el auditorio, la Noche de los de Récord, donde vamos a presentar el anuario de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, que rápidamente lo digo, va a costar de 132 páginas, donde se van a recoger las colaboraciones de más de 80 periodistas, aparte del equipo habitual que lleva el día a día de la asociación, y se va a repartir todo esto en más de 100 artículos, con además un especial de periodismo gráfico, fotoperiodismo en el centro, y la entrega en ese acto en el ADA el día 3 de febrero de nuestro premio, nuestra distinción Libertad de Expresión, que este año se le ha concedido al periodista alicantino José María Perea Soro. Muy bien. Pues oye, queda dicho. 3 de febrero, no me equivoco en la fecha, Eso ¿no? es, 3 de Jueves, febrero. en el ADA, ¿qué hora? 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde, ya lo saben, Noche of the Record. Seguro que la semana que viene tenemos la oportunidad de hablar con Rosalía Mayo sobre esto. Estaba invitada hoy, pero con esto del anuario ha enviado a estos dos capitanes del periodismo. Yo le decía, nos parece estupendo porque así también damos visibilidad a esa gente que trabaja por el periodismo en la provincia de Alicante. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Carlos. Y nosotros vamos a continuar, no paramos, seguimos aquí en La Explanada. Pero antes publicidad.